Bueno, un cordial saludo para todos los que nos acompañan en este momento en esta teleconferencia que se hace gracias a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Entonces, bueno, ya luego de estas orientaciones que Alonso nos acaba de hacer, de cómo va a ser la dinámica de estos siguientes minutos, entonces vamos a dar comienzo a la teleconferencia. Les recordamos que este ciclo de teleconferencias se está haciendo en el marco del fortalecimiento de la implementación de la Estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia, AIEPI, que es una estrategia que seguimos promoviendo, que seguimos impulsando en nuestro departamento porque creemos que es muy vigente y digamos que en torno a eso vamos a desarrollar en este espacio la conferencia que tenemos preparada para ustedes. Entonces, como Alonso les dijo, mi nombre es Nidia Estela Caicedo Martínez, de profesión nutricionista dietista, magíster en epidemiología, y soy la líder de infancia de este proyecto. Ya llevamos más de 10 años en todo este proceso de acompañamiento en varios temas que tienen que ver con la infancia, específicamente con la primera infancia, y con temas de salud sexual y reproductiva. Entonces vamos a dar inicio. A medida pues seguramente que vayamos desarrollando el tema, se nos irán uniendo otras personas pues que se inscribieron para esta actividad. Entonces, como ustedes vieron en el promocional que les compartimos a sus correos electrónicos, este ciclo de teleconferencias se denominó o se tituló Educarnos y Educar clave en AIEP. Primero, antes de comenzar, digamos que a desarrollar como tal el tema, les queremos contar cuál es la programación que tenemos definida para este ciclo de teleconferencias. En total son 12, como Alonso también les comentó hace un momento. El día de hoy, pues yo tengo la oportunidad de iniciar y de inaugurar este ciclo de teleconferencias que se ha denominado AIEPI vigente en el siglo XXI, situación de salud de la primera infancia. Pero después de esta teleconferencia, cada semana vamos a ir desarrollando diferentes temas relacionados con AIEPI, pero relacionados en términos generales con todo lo que se está manejando en el país en este momento en términos de primera infancia. Entonces, en la siguiente semana vamos a tener una segunda teleconferencia que es sobre el enfoque nutricional de las gestantes, un reto para el personal de la salud. Exactamente va a ser una teleconferencia que se va a desarrollar el próximo 22 de junio, va a estar a cargo de mi compañera nutricionista Natalia Andrea Álvarez y vamos a estar en este mismo horario para que ojalá ustedes puedan agendar todos estos espacios y digamos que tengan pues puedan participar de una manera más completa de todos los temas que les tenemos preparados. En la teleconferencia siguiente tenemos en AIEPI la clave son las prácticas clave. Este se va a desarrollar el 29 de junio y lo va a desarrollar mi compañera enfermera Elizabeth Flores también en este horario de 4 a 6 de la tarde. La cuarta teleconferencia la hemos denominado el plan de acción, una opción para gestionar la atención de los niños y las gestantes. La fecha que tenemos programada para esta conferencia es el 6 de julio de este año. Nuevamente está a cargo de Elizabeth Flores en este mismo horario. La quinta teleconferencia es sobre un tema también muy importante, muy vigente en este momento en nuestro medio, que es sobre la suplementación nutricional en la infancia, una necesidad. Me imagino que ahí van a tener muchas inquietudes y vamos a tener un experto que ha venido trabajando en los últimos años fuertemente este tema, que es el pediatra Carlos Alberto Bernal. Esta teleconferencia va a ser el 13 de julio y vamos a estar también en el horario de 4 a 6 de la tarde. La siguiente teleconferencia es muy en concordancia con el título de este ciclo, que es Educarnos y Educar, un enfoque pedagógico para acercarnos a los cuidadores de los niños, niñas y gestantes. Ahí nos va a acompañar una profesional que nos viene asesorando últimamente en todos los temas que tienen que ver con enfoque y herramientas pedagógicas. Ella se llama Ivonne Damaris Valencia y pues además de ser asesora pedagógica también es trabajadora social y especialista en gerencia social. Entonces ella nos va a estar acompañando el 18 de julio en este mismo horario de 4 a 6 de la tarde. La teleconferencia número 7 pues es de un tema que es absolutamente transversal en la atención integral a la primera infancia, que tiene que ver con medir, tallar, pesar y pensar,
clave en la evaluación de los niños. Ahí estaremos el 27 de julio con el médico nutriólogo Jorge Eliezer Botero, también un gran experto de este tema, en este mismo horario de 4 a 6. La teleconferencia número 8 va a coincidir en un mes en el que vamos a estar, en un mes y en una semana en el que vamos a estar celebrando la lactancia materna a nivel mundial. Entonces por eso quisimos que en este 3 de agosto iniciáramos este mes con la conferencia Amamantar más que pegar al pecho. Ahí vamos a contar con la pediatra y consultora internacional en lactancia materna Paula Henao Mejía, quien va a estar también en el horario de 4 a 6 de la tarde. La teleconferencia 9 es también en un tema que no está alejado de la primera infancia. Recordemos que hoy en día para Colombia la primera infancia no solamente tiene en cuenta los primeros 6 años de vida de los niños y las niñas, sino que también tiene en cuenta el componente incluso pregestacional, el proceso de gestación y parto. Entonces, por eso quisimos también incluirlo dentro de esta teleconferencia, además porque AYEPI también aborda este grupo poblacional. Entonces ahí tenemos suplementación nutricional en la gestante, cómo hacerlo mejor. Ahí vamos a estar con este tema el 10 de agosto de este año, también nuevamente con mi compañera nutricionista Natalia Andrea Álvarez. Y ojo que aquí tenemos un cambiecito del horario para que no se vayan a perder y puedan agendar esta actividad de manera adecuada. Vamos a estar de 2 a 4 de la tarde. La teleconferencia que sigue es Las familias gestantes cuentan en AYEPI. Aquí vamos a estar el 18 de agosto y nos va a acompañar el ginecobstetra y epidemiólogo Bernardo Agudelo. Él nos va a acompañar también en el horario de 2 a 4 de la tarde. Luego seguimos con la conferencia número 11, que es la valoración del desarrollo en el niño, más que un juego. Este tema lo vamos a desarrollar el 24 de agosto y va a estar con nosotros un experto en el tema, que es psicólogo, es especialista en neurodesarrollo, Juan Carlos Rodríguez. Entonces con él vamos a estar trabajando este día de 2 a 4 de la tarde. Y ya para finalizar este ciclo, tenemos la conferencia de qué hay de nuevo en la atención a los niños con enfermedades prevalentes. Recordemos que en el año 2016 salieron unos nuevos lineamientos de la IEPI clínico, entonces creemos que pues no podíamos dejar por fuera este tema. Los cambios no son muchos, pero es importante que lo demos a conocer en el departamento para que sepamos en dónde debemos hacer ajustes en ese proceso de implementación de la estrategia, especialmente en las instituciones de salud. Va a estar entonces con nosotros el pediatra Carlos Alberto Bernal el 1 de agosto de 2 a 4 de la tarde. Entonces esperamos ese día, 1 de septiembre, perdón, estar haciendo la culminación de este ciclo de teleconferencias, que como Alonso les decía ahora, nuestra intención es que ojalá ustedes nos acompañen de principio a fin en estas actividades que, como acabaron de ver, pues son de unos temas absolutamente vigentes y con unos expertos pues muy bien calificados en estos temas. Las personas que estén o que nos reporten la participación en al menos 10 de estas teleconferencias, entonces les ofreceremos una certificación a nombre de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Muy bien, entonces ya con esta introducción en la que los ubicamos en cuál es la propuesta que tenemos en este ciclo de teleconferencias, entonces podemos dar inicio oficial a al desarrollo de este primer tema, que es AYEPI vigente en el siglo XXI. Yo diría que más vigente si AYEPI es vigente en este año 2017 y algunos elementos de la situación de salud de la primera infancia. En esta diapositiva les cuento pues cuáles son algunos de los temas que vamos a abordar a lo largo de esta presentación. Primero que todo, presentarles algunas estadísticas que tienen que ver con la mortalidad en población materno-infantil, cuáles son esos principales avances y retos que tenemos en este momento en relación a algunos eventos de interés en salud pública. Vamos a desarrollar algunos temas de normatividad y legislación vigente. Digamos que a este punto le quisimos dar un énfasis importante en la teleconferencia del día de hoy, porque creemos que a partir de esa normatividad que tenemos actualmente en nuestro país, a nivel local también, digamos que se pueden desprender muchas de las intervenciones que podemos hacer en esta población materno-infantil y que a veces como no conocemos cuáles son las políticas, cuáles son los planes,
proyectos que nos están rigiendo en este momento, pues perdemos oportunidades importantes. Y vamos a desarrollar también otros factores que consideramos que están influyendo en esos resultados de salud en la población y principalmente en la primera infancia. Muy bien, entonces empezamos con el primer componente de esta teleconferencia, que son algunas estadísticas. Les decía hace un momento que para Colombia en este momento, cuando se habla de primera infancia, no solamente estamos hablando de los primeros 6 años de vida, sino que se hace ya referencia en este concepto a lo que tiene que ver con el periodo preconcepcional, con el periodo gestacional y con todo el proceso de parto y puerperio. Entonces, esa es la razón por la cual en IEPI, hoy en día en primera infancia, no podemos fragmentar las acciones que se hacen en el área de salud sexual y reproductiva con la de infancia. Ahí debemos, digamos que ahí tenemos un primer reto importante que nos propone la nueva legislación y todos estos nuevos conceptos que se están manejando en nuestro país. Entonces, ¿cuál es la razón de muertes maternas? Aquí tenemos, bueno, acá en el título faltó decir que estas estadísticas son tanto de Colombia como de Antioquia. En la rayita punteada anaranjada tenemos la razón de mortalidad materna para Colombia y en la rayita verde tenemos la tendencia de la razón de mortalidad para el departamento de Antioquia. En la rayita roja tenemos la meta que nos rigió hasta el año 2015 en cuanto a los objetivos de desarrollo del milenio para este evento de interés en salud pública. Entonces, acá ustedes pueden ver en esta diapositiva los resultados obtenidos en la serie de tiempo 2004 a 2016. Vemos que el comportamiento tanto para Antioquia como para Colombia es relativamente similar, con un reconocimiento importante, y es que los resultados para nuestro departamento están por debajo o estuvieron por debajo prácticamente durante toda esta serie de tiempo, por debajo del promedio nacional. Para rescatar también, tanto en Colombia como en Antioquia, y en los avances que hemos tenido. Si nosotros miramos la razón, por ejemplo, de Colombia para el año 2004, vemos que la razón se estaba moviendo en 78.7 por 100.000 nacidos vivos, y ya en el año 2015, que es el último dato preliminar reportado, estábamos ya en 40.9. Entonces, lo mismo podemos visualizar aquí para el departamento de Antioquia. Empezamos la serie con 60.1 por 100.000 nacidos vivos y ya en el año 2016 estábamos en 48.8. Los análisis que podemos hacer también de los resultados en Antioquia con respecto a la meta de los objetivos de desarrollo del milenio, pues es que en esta serie de tiempo nos hemos movido alrededor de ella, con un cumplimiento de meta principalmente en el año 2007, en el año 2008, y de manera importante en el año 2014. En los últimos años, sobre todo en el 2016, tuvimos una elevación importante, que esto nos habla principalmente del gran reto que tenemos, y es de lograr sostener a lo largo del tiempo los buenos resultados que hemos ido obteniendo en cuanto a esta mortalidad materna. Ya en esta diapositiva entonces tenemos algunos resultados de la mortalidad infantil y en la niñez en Colombia. Estos son resultados muy fresquitos, publicados hace poco a partir del informe de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015. Les recuerdo que técnicamente la mortalidad infantil se refiere a aquellas muertes que se presentan en los niños en el menor de un año, y la mortalidad en la niñez es la que se presenta en los niños menores de 5 años, ¿cierto? A veces este concepto es importante clarificarlo, porque a veces en el medio vemos que se utilizan como sinónimos, pero realmente no son sinónimos. La mortalidad infantil solamente es para el menor de un año y la mortalidad en la niñez es para el menor de 5 años. Aquí entonces tenemos la tendencia que nos presenta esta ENS 2015 en estos rangos de tiempo: 1990-95, 95-2000, 2000-2005, 2005-2010 y finalmente 2010-2015 para ambos eventos. Vemos que el comportamiento de la mortalidad infantil y de la mortalidad en la niñez es muy similar. En la mortalidad infantil empezamos en el periodo 1990-1995
con una tasa de 27 por 1000 nacidos vivos y terminamos este último quinquenio en 14 por 1000 nacidos vivos y lo mismo tenemos para la mortalidad en la niñez. Empezamos con 33 por 1000 nacidos vivos y ya vamos en 16. Estas tendencias nos hablan de los importantes logros que hemos tenido en Colombia y ahorita vamos a ver algunas estadísticas en Antioquia que nos deben alegrar mucho, pero como les decía ahora, en el caso de la razón de mortalidad materna, también nos impone un reto. Yo diría casi que el reto es más duro o es más complejo cuando se está buscando sostener unos buenos resultados, que a veces cuando estos resultados están muy altos y el reto es bajar. Mire que en los últimos años la tendencia es claramente hacia el descenso. Ya a medida que nos vamos bajando más y más en estas tasas o en estas razones, se hace un poco más difícil seguir bajando y por eso es que se recomienda que todos los esfuerzos se deben concentrar al menos en sostener los buenos resultados. ¿Qué más podemos decir entonces con respecto a esta diapositiva? Que estos promedios en las tasas, con estos promedios podemos hacer unos análisis, pero también digamos que los entes internacionales cada vez nos enfatizan más en que los análisis de la mortalidad también la debemos hacer teniendo en cuenta algunos otros determinantes sociales en salud, que cuando se calculan estas mismas tasas por algunas variables socioeconómicas o por algunos determinantes sociales importantes, los resultados que nos encontramos son distintos. Mire, aquí tenemos la mortalidad infantil en el año 2010-2015, sacada de acuerdo al área de residencia rural de los niños. Y mire que la tasa la teníamos aquí en 14, pero aquí cuando la sacamos de acuerdo al área de residencia y más si es más residencia rural, ya esa tasa se nos eleva a 22 y lo mismo nos sucede con la mortalidad en la niñez, se nos aumenta a 27. Si esta tasa de mortalidad la sacamos de acuerdo a los niños que tenían madres sin educación, esta tasa se nos eleva a 51 y la de la mortalidad en la niñez se nos eleva a 65. Y lo mismo sucede cuando ubicamos estos niños de acuerdo al quintil de riqueza más bajo, es decir, los niños que se encontraban en el momento de morir en condiciones de pobreza importantes. Entonces, estos análisis son muy importantes que los tengamos en cuenta porque nos ayudan a focalizar y a definir cuáles son esas intervenciones que se deben llevar a cabo para poder impactar esta mortalidad. Aquí entonces ya nos bajamos un poquito más a nuestro departamento, tenemos la tasa de muerte o de mortalidad infantil en la niñez en Antioquia en esta serie de tiempo 2005-2016. Aquí en la parte de arriba tenemos la tendencia de mortalidad infantil y aquí abajo la tendencia de la mortalidad en la niñez. Mire que si agrupáramos seguramente los resultados de la mortalidad infantil en Antioquia, así por quinquenios como aparecían los datos que les acabo de mostrar para Colombia, el comportamiento sería muy similar. Y digamos que acá lo importante es mencionar que estamos mejorando, que venimos seguramente haciendo un trabajo muy valioso desde todos los municipios y las instituciones que ustedes representan y la importancia es mantenernos, ¿cierto? Ese es uno de los mensajes importantes que queremos dar en esta teleconferencia. No porque estemos mejorando podemos bajar la guardia, es un reto muy grande poder sostener los buenos resultados. Entonces aquí tenemos que empezamos en el 2005 con 13.7 por 1000 nacidos vivos y ya en el 2016, estos son datos preliminares, vamos en 8.7 por 1000 nacidos vivos. Para la mortalidad en la niñez, acá les tengo que hacer una claridad y es que también las entidades internacionales nos están insistiendo en que la tasa la debemos tratar de sacar, la debemos sacar tanto en la mortalidad infantil como en la niñez con una constante por 1000 nacidos vivos. Acá en Antioquia, digamos que todavía no hemos hecho esa conversión y los datos que tenemos acá es por 100.000, por eso es que aparentemente estas tasas se nos vuelan, ¿cierto? Hablamos de 300.2 en el 2005 y hablamos de 151.9 en el 2016, pero digamos que esto es debido a esta constante que se está teniendo en cuenta para el cálculo de estas tasas. ¿Qué es lo importante aquí? Que también estamos mejorando. Ustedes pueden ver ahí en la tendencia de esta gráfica que la tendencia es hacia el descenso, como lo hemos mencionado en las anteriores gráficas.
Esta es una diapositiva muy importante que toca con eventos de interés en salud pública en la primera infancia, con 3 eventos súper importantes dentro del marco de la estrategia IEPI, eh, y que pues al igual que las estadísticas que les he presentado hasta el momento, nos muestran un comportamiento positivo, un comportamiento hacia el descenso. Entonces, aquí tenemos la tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda, que es la que vemos acá en el color verde, la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica acá en el color naranja, y la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años en color amarillo en rayita discontinua. ¿Qué podríamos decir aquí? Que estos 3 eventos tan sensibles en estos primeros 5 años de vida están disminuyendo y creo yo que es gracias a todo ese trabajo que no solamente hemos estado haciendo en IEPI, sino en otros aspectos, las mismas políticas de primera infancia que se están trabajando en el país, en el departamento, los diferentes programas, proyectos y estrategias que se vienen abordando en torno entonces a toda esta población materno-infantil. Aquí vemos de manera muy marcada el avance que hemos tenido, sobre todo en la mortalidad por IRA. Empezamos en el 2005 con una tasa de 23.1 por 100.000, esta tasa se saca por 100.000 menores de 5 años, y en el dato preliminar que tenemos del año 2016, de los datos publicados oficialmente por la Secretaría Seccional de Salud, vamos en 8.4. Ustedes dirían, bueno, esa tasa de 8.4 para 2016, más o menos a cuántos casos, digamos que está haciendo referencia. Aquí abajito entonces les tengo ese dato, corresponde a 45 muertes. Lo mismo que el evento de enfermedad diarreica, ¿cierto? Que acá lo arrancamos con una tasa de 13.8 y ya vamos en una tasa de 2.4. Este 2.4 corresponde a un total de 13 muertes en el departamento. Y en desnutrición empezamos con 9.6 por 100.000 y ya vamos en 3. Aquí yo les tengo en rojito esta frecuencia, este total de 16 muertes. Lo tengo en rojito, ¿por qué? Porque en los procesos de vigilancia epidemiológica de este evento que también acompañamos a través de este proyecto, hemos hecho unas depuraciones de las estadísticas de los últimos años. Yo quisiera hacer aquí como la cuñita de que los procesos de vigilancia en salud pública o vigilancia epidemiológica, como nosotros los conocemos, nos han permitido depurar, puede ser la palabra, depurar el número de casos reales que se están presentando con respecto a estos eventos. Porque digamos que antes, cuando la vigilancia no era tan activa, no era tan juiciosa, entraban a estas estadísticas una gran cantidad de casos y nos daban una información que no necesariamente era la correcta en cuanto a la mortalidad de los niños por este tipo de enfermedades. Ya hoy en día, a través de esos procesos donde seguramente muchos de ustedes que son profesionales de instituciones de salud participan de ellos, eh, y hacen un aporte pues muy importante en este proceso, se nos está permitiendo conocer o acercarnos un poco más o acercarnos de manera más real a la verdadera situación que está aconteciendo con los niños. Entonces, esto que les estaba diciendo es para decirles que en el proceso de vigilancia del año pasado, realmente después de un análisis, de una depuración, de una búsqueda juiciosa en el departamento, se confirmaron como causa básica 9 casos y no 16. En este momento se está haciendo todo el proceso de enmiendas estadísticas con la Secretaría Seccional y el DANE para poder ajustar esta cifra. No porque queramos esconder muertes por estos eventos, como yo sé que se ha venido moviendo el tema en los medios de comunicación. Yo creo que Antioquia, que fue uno de los primeros departamentos que empezó a hacer una vigilancia juiciosa de este evento en el país desde el año 2005, que incluso nosotros arrancamos también con esto, se ha tenido una madurez muy importante. Nos hemos dado cuenta que necesitamos visibilizar cuáles son las muertes que se presentan en desnutrición y en otros eventos de interés en salud pública para poder saber realmente qué está pasando y poder tomar unas decisiones que nos ayuden a impactar estos resultados.
Entonces, vamos mejorando, hay retos importantes y por eso digamos que IEP y otras estrategias y programas siguen siendo vigentes para sostener este gran logro. Bueno, entonces hasta aquí como algunas estadísticas, tampoco para no volver muy pesado este espacio. Aquí les tenemos otros componentes de la conferencia que quisimos incluir, además de estas primeras estadísticas y análisis de la situación de salud y de mortalidad de los niños. Quisimos incluir otros temas. Yo les decía al inicio que nos parece muy importante como una oportunidad para generar acciones o fortalecer las acciones que ya estamos haciendo en términos de primera infancia, dar una mirada rápida a la normatividad o legislación vigente que tenemos en este momento, de la mano con la evidencia científica actual que tenemos. Más adelante no me voy a detener mucho en esta parte, pero sí vamos a ver cómo nos parece una alianza estratégica, los resultados o la evidencia científica actual que tenemos en este momento en relación a las intervenciones en primera infancia, en relación pues a las políticas y demás normatividad que tenemos. Vamos a hacer una pequeña reflexión de la importancia de tener en cuenta, de sacarle el máximo provecho a los diagnósticos, evaluaciones y experiencias que tenemos en este momento a nivel local, regional y nacional, y vamos a hacer también unas reflexiones en torno al papel tan importante que jugamos los profesionales de la salud y otros actores que estamos trabajando eh, para favorecer las condiciones de vida, de salud, de bienestar de los niños y las niñas. Entonces, vamos a seguir entonces con la normatividad o legislación vigente. Como sabemos que es un tema un poquito ladrilludo, por eso quisimos aprovechar también este espacio para hacer un resumen y resaltar los aspectos clave de cada una de estas normas. Quisiera entonces empezar mencionando la Ley 1804 de 2016. Espero que ya muchos de ustedes hayan tenido la posibilidad de conocerla, de revisarla y ojalá de empezarla a implementar en sus instituciones y si no, que esta teleconferencia sea la oportunidad para que ustedes se motiven a hacerlo. La Ley 1804 de 2016 es la actual política nacional de primera infancia que tenemos en nuestro país, entonces ahorita vamos a mirar algunos aspectos importantes sobre ella. También vamos a dar un recorrido, pero muy breve, sobre algunos elementos que nos propone la resolución 429, que es a partir de la cual se adopta la política de atención integral en salud país y cómo algunos de sus elementos le aplican de manera directa a la primera infancia, de la mano con la resolución 3202 de 2016, que da respuesta a uno de los componentes importantes del MIAS, del modelo de atención integral en salud que hace parte de esta política. Vamos también a hablar de manera muy breve sobre algunos elementos del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, también haciendo énfasis a algunos elementos que tienen que ver con niños y niñas. Vamos a recordarles de manera muy breve la importancia y también cómo a partir de la estrategia IEPI, de la estrategia DIAMI y de muchas otras eh, de muchos otros programas y lineamientos que estamos trabajando en el departamento, podemos apuntarle al fortalecimiento o a la potenciación de los primeros 1000 días y contarles que si no lo conocen, si no lo han revisado, también en Colombia hay un plan de acción nacional para fortalecer todo este trabajo en este periodo crítico para todo ser humano. Vamos a hablar también de una manera general de los lineamientos técnicos de las estrategias DIAMI y IEPI que hacen parte de todo este engranaje que tenemos en este momento en el país. Y esta circular es simplemente para recordarles que salió muy recientemente en este año, una circular, la 0016, que nos hace una invitación muy enfática a la importancia de fortalecer la atención con calidad y calidez a esas maternas que, como les dije ahora, pues hacen parte de todo ese concepto de primera infancia que estamos trabajando en Colombia. Entonces vamos a empezar con la ley 1804. Bueno, entonces les decía hace un momento que la ley 1804 del 2 de agosto de 2016 fue la ley que convirtió en política la estrategia de cero a siempre.
Es una política pues que ha tenido antecedentes muy importantes, entre ellos la misma estrategia de cero a siempre, y que está soportada en la Constitución Política de Colombia y en la Ley 1098 de 2016, que es la ley que conocemos como infancia y adolescencia. Esto me parece importante mencionarles porque, como digo yo coloquialmente, la ley 1804 no cayó en paracaídas, ya en el país se venía trabajando de manera importante hace varios años en la importancia que tiene la primera infancia, que fue una de las preguntas orientadoras que les pusimos en el promocional. Desde esta política y nosotros también como unos convencidos del tema de la primera infancia, creemos que todo ese trabajo que se puede hacer en esos primeros 1000 días, en esos primeros 6 años de vida, ahí se fijan las bases de lo que va a ser el adulto, de lo que van a ser los seres humanos y de hecho de lo que va a ser una sociedad en general. Entonces, estamos convencidos que Colombia y el departamento está avanzando de manera importante porque el solo hecho de que se formule una ley como estas ya le da piso legal a muchas de las intervenciones que estábamos tratando de hacer hace varios años, pero que no había sido posible, porque lastimosamente en Colombia lo que no es ley, lo que no es norma, no se hace. Nos pasaba hace muchos años con AYEP y llegábamos a algunos municipios muy entusiasmados y convencidos de la importancia de la implementación de la estrategia IEPI, lo que primero nos decían es, sáqueme la norma, dígame en dónde dice que es obligatorio que implementemos la estrategia. Entonces, por eso creo que es un gran logro para Colombia que hoy en día tengamos esta política pública de primera infancia. ¿Que cuál es su fin o propósito más importante? Este que ustedes ven aquí al inicio de esta diapositiva. Garantizar el desarrollo integral de los niños y las niñas. Ese es el fin último de la ley 1804. Desarrollo integral entendido como un proceso singular de transformaciones y cambios de tipo cualitativo y cuantitativo, mediante el cual el sujeto dispone de sus características, capacidades, cualidades y potencialidades para estructurar progresivamente su identidad y su autonomía. ¿Sí? Es muy claro el concepto. ¿Qué más entonces nos propone esta ley 1804? Nos propone unas realizaciones que para que todos vayamos entendiendo el lenguaje de esta ley, son las condiciones y estados en el niño y la niña para hacer posible ese fin último que es garantizar el desarrollo integral. Hay 7 realizaciones que nos propone la política. Algunas de ellas yo las veo reflejadas en el trabajo que ya venimos haciendo en nuestros municipios, en nuestro departamento, con las diferentes estrategias, entre ellas AYEPI. Una primera realización es familias que apliquen pautas de crianza que favorezcan el desarrollo integral, ¿cierto? Por ejemplo, en las prácticas clave de AYEPI hemos insistido mucho en el gran efecto a corto, mediano y largo plazo que tiene la implementación o la aplicación de pautas de crianza realmente amorosas o prácticas de crianza humanizada, como también se ha llamado a este concepto. Una segunda realización es el hecho de que los niños vivan y disfruten el nivel más alto de salud. Ese es un tema que toca directamente con nuestro sector salud y digamos que ahí nos tenemos que comprometer de manera importante las IPS, las EPS o APBs, el ministerio, las secretarías departamentales y municipales y los mismos profesionales de la salud. Ahí tenemos un reto muy importante y es realmente garantizarles ese nivel más alto. Viene una tercera realización, que es el goce y mantenimiento de un estado nutricional adecuado, también toca directamente con nuestro quehacer como profesionales de la salud, toca directamente con un tema que estamos trabajando de manera transversal también en la estrategia IEPI, y es que todo niño, independiente del motivo de consulta que haga los servicios de salud, debe realizársele una evaluación integral de su estado nutricional. Una cuarta realización es que los niños crezcan en entornos que favorezcan su desarrollo y por eso digamos que la política nos está haciendo énfasis en que los responsables de su aplicación efectiva no solamente somos los del sector salud. Hay una serie de entornos que ustedes los ven aquí al final que están llamados
a poder contribuir de manera importante con estas realizaciones y con las atenciones en general que se proponen dentro de la política. Ahí está el entorno hogar, el entorno salud, que ahí nosotros estamos involucrados de manera importante, el entorno educativo, el espacio público, los espacios en los que los niños se recrean y otros entornos de acuerdo pues, al contexto cultural y étnico, que tengan que ver con la vida y pues, los espacios por los cuales transcurra la vida de los niños. Hay otra realización que tiene que ver con construir su identidad en un marco de diversidad. Yo pienso que esta es una realización que incluso contribuye a largo plazo a la pacificación de nuestros pueblos, en la medida en que desde que los niños estén pequeños, estén en esos primeros 6 años de vida, se les ayude a comprender que la diferencia no tiene por qué ser motivo de conflicto. Yo creo que en el mediano y largo plazo vamos a tener unas sociedades mucho más amorosas y mucho más pacíficas, pero es un tema que definitivamente tenemos que empezarlo a trabajar desde la primera infancia, entendiendo lo que les decía ahora, que no solamente es cuando ya el niño nació, sino incluso antes. Hay otra realización que tiene que ver con la expresión de sentimientos, ideas y opiniones y que estos sean tenidos en cuenta. Esto está estrechamente ligado al hecho de qué consideramos nosotros que son los niños y las niñas. Si estamos convencidos de que ellos son seres autónomos desde pequeños, que ellos nos manifiestan sus sentimientos, sus ideas y opiniones y que hay que respetarlas y tenerlas en cuenta y antes, por el contrario, potenciarlas, yo creo que esta realización es posible. Pero si seguimos pensando que el niño y la niña son seres pasivos, que son absolutamente dependientes de todo, eh, que ellos no nos aportan, que ellos no nos expresan y no nos generan aprendizajes importantes, creo que va a ser muy difícil la materialización de esta realización. Entonces, dependiendo de esta realización, creo yo que vamos a poder impulsar seres humanos autónomos, seguros, con buena autoestima, eh, y altamente participativos, que ese es un tema, por ejemplo, que en Colombia es bastante complejo. A veces decimos, pero ¿por qué no participamos de manera más activa en las diferentes situaciones que ocurren en el país? Viene de la manera como nos han creado esa cultura que se ha construido en el país. Entonces es otro tema que también podemos impactar de manera importante desde la primera infancia. Y una última realización que de alguna manera resume las anteriores es que definitivamente el niño debe crecer en entornos que promocionen y garanticen sus derechos y de ninguna manera podemos ser permisivos a situaciones que vulneren o pongan en riesgo todos esos derechos. Eh, Otro elemento importante de esta ley 1804 tiene que ver con, pues además de estas realizaciones, de estos entornos en los cuales se deben implementar las acciones que se proponen en la política, hay unas líneas estratégicas muy importantes que se nos invita a materializarlas, a hacerlas efectivas dentro de nuestros territorios. Una de ellas es la gestión territorial de la política, que lo que busca es fortalecer esa formulación e implementación de la política en general. Otro aspecto u otra línea importante es garantizar la calidad y pertinencia de las 184 atenciones que se contemplan dentro de esta política. Otra línea es la movilización social. Ahí yo creo que este es un tema supremamente importante. La misma política nos enfatiza en que de no generarse en alianzas estratégicas, de no vincular a todos los actores que tienen que ver con primera infancia y de no hacerse un trabajo intersectorial y transsectorial incluso, va a ser muy difícil que podamos alcanzar los objetivos y las metas que se están trazando en esta ley. Y finalmente, la línea estratégica de seguimiento, evaluación, gestión del conocimiento. Lo que no evaluamos, lo que no monitoreamos, pues no sabemos cómo se está comportando y por ende, pues no sabemos si vamos por el camino adecuado o podemos dar un giro distinto para poder ir en ese norte que nos hayamos propuesto. Ya para finalizar esta parte de la ley 1804, entonces contarles, como les decía hace unos segundos, que esta política nos propone 184 atenciones en las cuales pues está involucrada las competencias de diferentes entornos, de los entornos que les acabo de mencionar. Pero hay 8 atenciones que se han priorizado desde el nivel nacional. Ayer nada más participaba
del segundo encuentro del año de la Departamental de Primera Infancia, en la cual pues tuvimos la posibilidad de escuchar a un invitado de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia, pues del nivel nacional, donde nos contaba esto que les estoy presentando en esta diapositiva. De estas 184 atenciones, hay 8 muy importantes a las que se les está poniendo en este momento el ojo, como decimos nosotros coloquialmente, que son el garantizar estos derechos que tienen los niños, al registro civil al nacimiento, a la afiliación vigente a salud, al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a la valoración del estado nutricional, a la atención de los niños en los diferentes entornos por talento humano cualificado, que realmente sepa en qué consiste la atención integral y que realmente sepa quién es el niño y la niña, como yo les decía ahora, porque dependiendo de que nosotros sepamos quiénes son ellos, vamos a actuar de una o de otra manera, ¿cierto? La atención quinta que está priorizada es la atención en lo que nosotros conocemos como el programa de crecimiento y desarrollo. Esto toca directamente con nuestro sector salud, al igual que la atención 2 y 3, por eso las tengo ahí resaltadas en negrito. Entonces, aquí tenemos un reto muy importante. Sabemos que este programa, principalmente, esa sí es una percepción muy personal, principalmente después de la ley 100, decayó de manera muy importante. Sabemos que hay en el país, en el departamento y aquí en Medellín, unas iniciativas muy interesantes para mejorar la calidad y calidez de la atención en este programa. Entonces creo que la oportunidad de volver a realzar ese programa, de sacarle el máximo provecho y de poder integrar todas estas iniciativas que están saliendo a partir de la ley y de otros programas, estrategias que nos están facilitando esos elementos técnicos y no técnicos para brindar una atención integral entonces desde este programa. La atención, perdón, 6, que también está priorizada porque todavía no estamos cumpliendo las metas esperadas en el país, es lo que tiene que ver con los esquemas de vacunación completos para la edad. Ahí hay un reto también muy importante. La atención, perdón, priorizada 7, tiene que ver con la educación inicial y es el acceso a libros y contenidos especializados para los niños. Y la realización 8 tiene que ver con las familias participando en procesos de formación y esto apuntándole de manera muy importante a la realización número 1 que les mencioné hace un momento, y es que esas familias, esos cuidadores, esos padres realmente sepan aplicar pautas de crianza que garantice realmente ese desarrollo integral de los niños. Todas estas realizaciones entonces también están propuestas de una manera organizada y articulada a través de una ruta integral de atención que se propone dentro de la ley. Entonces, es muy importante que conozcamos todo esto para que sepamos de mejor manera cómo implementarlo entonces a nivel local. Estos son entonces algunos de los elementos de esa ley nacional. Esta diapositiva se las traigo porque eh, creo que no todo el departamento sabe que Antioquia también ya tiene una política de primera infancia que se le denominó Política de Promoción del Desarrollo Integral Temprano de Antioquia, que va de manera muy articulada y concordante a la ley 1804. No es que sean dos políticas distintas. Creo que Antioquia hizo una muy buena adaptación de acuerdo pues al contexto, a las necesidades que tenemos en Antioquia de esa ley 1804. Y pues digamos que quería hacer énfasis en que nuestro departamento tiene una política muy bonita, construida de manera participativa con diferentes actores, que busca garantizar el pleno desarrollo de las capacidades de los niños y niñas desde la gestación y durante su primera infancia en el departamento de Antioquia. Esta política tiene unas bases muy bonitas que se le han denominado factores u oportunidades de riqueza social, que son esas que ustedes ven ahí en la diapositiva. Son las bases de todas las propuestas, las líneas estratégicas, las intervenciones que se esperan poder materializar en el departamento con relación a esta política. Uno de ellos es generar vida con conciencia. Y aquí pues se le quiere trabajar de manera importante a la prevención del embarazo adolescente, a la prevención de las gestaciones no deseadas, y mire que ahí hace énfasis en generar vida con conciencia, y esto quiere decir que tratemos o lo que se busca es que las, los seres humanos que vengan a la vida realmente vengan
mm, sean bien recibidos. Aquí Alonso me está ayudando, no encontraba como la palabra, pero es eso, que sea un nacimiento consciente, que no sea un accidente como algunos a veces lo dicen, que esos niños realmente sean deseados, que realmente vengan a vivir y a disfrutar de las mejores oportunidades para que puedan tener un desarrollo integral, como nos lo están diciendo estas políticas. Un segundo factor de riqueza es parir y nacer. Aquí se nos hace mucho énfasis en tener un parto y un nacimiento con calidad y calidez, un parto y una atención del recién nacido que cumpla con todas las especificaciones técnicas, pero que también sea una experiencia amorosa para la madre, para el niño y para quienes intervienen en este momento fundamental para todos los seres humanos. Entonces, ahí digamos que también tenemos que hacer un trabajo muy importante de que esta experiencia eh, sea bonita y marque un momento trascendental entonces en la vida de todos los seres humanos. El tercer factor de riqueza social es amamantar. Eh, Sabemos, ya hay suficiente evidencia de los efectos tan importantes que tiene la lactancia materna y más allá de la lactancia materna, de toda la práctica del amamantamiento, que ahí no solamente acompañan aspectos que tienen que ver con lo nutricional, con la salud, sino con ese vínculo afectivo tan importante que es el siguiente factor de riqueza social que nos plantea esta política. Y es que aquí también, digamos que dependiendo de ese vínculo, ese afecto, ese amor que reciban los niños desde el momento de su concepción, también va a depender su desarrollo y la adquisición de una gran cantidad de capacidades y potencialidades con las que todos llegamos, pero que dependiendo del uso que hagamos o de la manera como nos potencian esos primeros años de vida, pues se van a desarrollar o no. Y el quinto factor, entonces, es el proceso de crianza. Mire que es un tema que también está inserto dentro de las prácticas clave que trabajamos en IEPI junto con el tema de la lactancia. Dependiendo de cómo se lleven a cabo este proceso de crianza, estas pautas de crianza, entonces también vamos a garantizar ese desarrollo integral. Entonces los invito a que conozcamos de manera más importante esta política. Aquí simplemente pues era un abrebocas y sensibilizarlos y motivarlos para que la conozcamos, la apropiemos y la llevemos pues a cabo en los espacios en los que cada uno de los que nos acompañan en esta teleconferencia se desempeña. Muy bien, entonces llegamos. Bueno, por acá me están haciendo unas señitas de que anunciemos cuántas personas nos acompañan en este momento de la teleconferencia. Hay un total de 294 personas, entonces eso nos alegra muchísimo y esperamos que se sigan conectando más en este espacio y en las siguientes teleconferencias. Bueno, entonces les decía que llegamos a otro tema muy importante con respecto a la normatividad vigente en Colombia y es el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. Eh, Aquí se me montó bueno, se me montó un cuadrito. Bueno, aquí en esta primera parte quisiera contarles también algunos elementos muy generales. Seguramente muchos de ustedes ya también han leído y han estudiado este Plan Decenal de Salud Pública. Eh, pero como es tan amplio y tan grande, pues aquí queremos resaltar los aspectos más importantes. Sabemos entonces que el Plan Decenal de Colombia tiene unas dimensiones prioritarias, que son las que ustedes ven aquí al lado izquierdo de la diapositiva, una dimensión que tiene que ver con el tema de salud ambiental. Creo que ese es un logro importante que cada vez nos sensibilicemos cómo el ambiente y el entorno influye directamente en nuestra salud. La segunda dimensión es la vida saludable y condiciones no transmisibles. Este es un tema que definitivamente, de acuerdo al perfil epidemiológico que tenemos en población general, nos está marcando unas necesidades muy importantes. La convivencia social y salud mental, fundamental también, es un eje transversal en la vida y en la salud de las personas. La seguridad alimentaria y nutricional también es un tema supremamente importante que tiene que ver con unos determinantes sociales muy estructurales en nuestra población. La sexualidad y derechos sexuales y reproductivos es otra de las dimensiones también fundamentales dentro de este plan.
vida saludable y enfermedades transmisibles. Este es un tema que todavía sigue generando unos retos importantes. Salud pública en emergencias y desastres. Sabemos que es un tema que tampoco se puede descuidar. Y salud y ámbito laboral, que desde mi punto de vista creo que es muy importante que haya quedado porque es algo en el que nos hace falta avanzar mucho más de lo que se ha hecho hasta el momento. Debajo de este cuadrito verde aparecían unas dimensiones transversales del Plan Decenal de Salud Pública, que una de ellas es la que aparece acá, gestión diferencial de poblaciones vulnerables, y la otra dimensión transversal lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la autoridad sanitaria. Hice énfasis en este cuadrito porque es el punto específico que nos permite armonizar el Plan Decenal de Salud Pública con la Ley 1804 que tenemos en este momento. Y es que dentro de esta dimensión transversal, la que, pues, dimensión transversal, valga la redundancia, que atraviesa todas estas dimensiones prioritarias, se encuentra dentro de gestión diferencial de poblaciones vulnerables, la primera infancia, infancia y adolescencia. Y cuando estaba revisando nuevamente este plan decenal para preparar esta presentación, me llamó poderosamente la atención que dentro de los componentes que se desarrollan en esta dimensión transversal y en el punto específico de primera infancia, infancia y adolescencia, dicen que su primer componente tiene como un objetivo central el desarrollo integral de esta primera infancia, infancia y adolescencia como sujetos de derechos por medio del cumplimiento de las políticas públicas existentes. Entonces, mire que desde nuestro sector salud, desde este Plan Decenal de Salud Pública, también nos están dando una orientación muy directa y muy clara de que nosotros tenemos ahí un papel fundamental en el cumplimiento de las políticas públicas existentes relacionadas con este con este momento del curso de la vida. Entonces, porque a veces vemos la normatividad a veces muy desligada la una de la otra, no es fácil a veces armonizar y articular las diferentes políticas, planes y programas que tenemos disponibles, pero hay algunos elementos que nos ayudan a hacerlo, como por ejemplo esto que les estoy comentando. Dentro de este Plan Nacional de Salud Pública también hay unos enfoques que se proponen. Aquí hay 4 pues que nos habla este plan: el enfoque de derechos, el de perspectiva de género, el enfoque diferencial y el de determinantes sociales en salud. Y hay unas líneas operativas dentro de este plan que también atraviesan toda esta propuesta que se nos hace en salud pública, que es la promoción de la salud. Sabemos que es un tema todavía muy importante por trabajar, que no se está trabajando tanto como quisiéramos, pero que al visibilizarse como una línea operativa o estratégica importante del Plan Decenal de Salud Pública, creo que también es una oportunidad para todos. La segunda línea operativa es la gestión del riesgo en salud. Sabemos que es un tema que se tiene que seguir trabajando y que está principalmente en las manos, o que es una competencia muy importante de las EPS o de las EAPBs como ya se conocen actualmente. Y la gestión de la salud pública, ¿cierto? También es una línea muy operativa importante que nos propone el plan decenal. Bueno, ya pasamos entonces también a otra norma que es importante y que nos avala todo este trabajo de atención integral que estamos proponiendo para la primera infancia, y es la resolución 429 de 2016, que es a través de la cual se adopta la política de atención integral en salud país como la conocemos actualmente. Mire que el año 2016 se movió de manera muy importante con toda esta normatividad. Esta política de atención integral en salud está fundamentada en el derecho fundamental a la salud, valga la redundancia. Ese es el centro, diría yo, de esta política. Hay un objetivo general y central también importante en esta política, que es generar mejores condiciones de salud a la población mediante intervenciones intersectoriales. Mire que aquí vuelven y nos insisten en la necesidad de no trabajar solos, porque ya sabemos que cuando trabajamos solos como sector salud, pues no logramos impactar todo lo que quisiéramos. Obtenemos resultados importantes en algunos aspectos, pero es fundamental que nos juntemos con otros entornos y con otros sectores, especialmente si queremos impactar los determinantes sociales en salud, que son responsables del 50% de las situaciones de morbilidad y mortalidad, de acuerdo a lo que nos ha dicho en algunos documentos técnicos la Organización Mundial de la Salud. ¿En qué está soportada esta resolución 429?
en atención primaria en salud, que es un tema que no es nuevo para nosotros. Desde Alma Ata estamos hablando de atención primaria en salud, pero sigue siendo vigente, así como sigue siendo vigente IEPI. Nos proponen un enfoque de salud familiar y comunitaria, de cuidado, de gestión integral del riesgo y un enfoque diferencial. Mire que en estas políticas y en estos planes nos vienen insistiendo en estos enfoques, en trabajarlos y transversalizarlos desde las diferentes acciones que hagamos, el enfoque de derechos, el enfoque de género, el enfoque diferencial, el enfoque de cuidado de sí, como nos lo está proponiendo el Ministerio de Salud, el enfoque de salud familiar y comunitaria, el enfoque de curso de vida, como también nos lo plantea la política de primera infancia. Entonces son enfoques que es importante seguirlos trabajando, que a veces yo reconozco que no es fácil bajarlos a nuestros territorios, materializarlos, operativizarlos, por llamarlo de una mejor manera, pero tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Es un reto realmente muy grande. Y aquí simplemente decirles que dentro de país, pues seguramente muchos de ustedes también lo saben, se tiene un marco estratégico y operacional que es el famoso MIAS, el modelo de atención integral en salud, que se busca operativizar a través de 10 componentes, pues que aquí por cuestiones de tiempo no los vamos a desarrollar, pero que es muy importante que volvamos y los revisemos y tratemos de mirar de qué manera se pueden desarrollar en nuestras instituciones. Aquí tengo la palabrita IEPI porque quería hacer un pequeño alto aquí en el camino para decir que de atención integral, como lo hemos venido trabajando en IEPI, se venía hablando desde hace muchos años. En Colombia, desde 1998-2000, se empezó a hablar de IEPI y a insistir en su necesidad. Pero como yo les decía hace un rato en la teleconferencia, muchos nos decían, pero dígame, ¿dónde dice que IEPI es obligatorio? Y muchos les contestábamos, bueno, pues dentro del Sistema General de Garantía de la Calidad se habla de que todas las instituciones de salud están obligadas a brindar una atención de calidad, una atención eh, de acuerdo a las necesidades de la población. IEPI es una respuesta para la primera infancia, ¿cierto? Sin embargo, muchos todavía dudaban de esto y nos decían, eso no es como tan directo, ¿cierto? Pues ya ahora con esta ley 1804 y con esta política que nos dice que debemos garantizar, porque es que ya es norma en nuestro país, una atención integral en salud a la población, pienso yo que IEPI cobra muchísima más vigencia porque ya es una estrategia que hemos venido materializando de mejor manera, porque sabemos que a veces cuando estas estrategias se proponen, nos dicen el qué, pero no el cómo. Entonces creo que ya en Antioquia hemos recorrido un camino interesante para fortalecer la implementación de IEPI y ahora cuando viene esta resolución y viene el ámbito nacional y nos pregunta, bueno, ¿ustedes cómo están operando la resolución 429 en la primera infancia? Yo creo que ya tenemos eh, mucha más seguridad en decir, bueno, la estamos operando a través de esta estrategia IEPI. Entonces la invitación aquí es que como ya es obligatorio, ¿cierto? Ya es un derecho de la población claramente reconocido de que tenemos que garantizar una atención integral en salud, la idea es que empecemos a potenciar lo que hemos venido haciendo eh, con relación pues a esta estrategia y no sea un comenzar de nuevo, ay, es que salió una nueva resolución, entonces ahí EPI borrémosla, ya hay una política de primera infancia, entonces ya en el discurso de nadie aparece IEPI, es una reflexión que nosotros queremos hacer. Sigue siendo vigente, IEPI sigue respondiendo a esta política, IEPI es un elemento supremamente fundamental para responder a la ley 1804, claro, con algunos ajustes, algunas adaptaciones, eh, ampliando un poco más el enfoque seguramente, pero no es borrón ni cuenta nueva y arranquemos de cero con estas resoluciones y políticas. Es que podamos reciclar en el buen sentido de la palabra todo el trabajo que hemos hecho en estos últimos años con relación a esta estrategia. Esto que les traigo acá es para decirles que
en estos últimos años que hemos hablado tanto de atención integral, cuando uno le pregunta a la gente, bueno, para usted, ¿qué es atención integral en salud? Todos tenemos un concepto distinto. Entonces, bueno o no, digamos que ya la resolución 429 y la 3202 nos dice, venga, para Colombia este es el concepto, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos presente, que lo conozcamos si no lo conocíamos. Y es que la atención integral en salud es el conjunto de acciones complementarias, coordinadas y efectivas para garantizar el derecho a la salud expresada en políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios que se materializan en acciones dirigidas a las personas, familias y comunidades para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. ¿Sí? Este es entonces el concepto. Aquí no me voy a detener mucho, simplemente les traía como algunos elementos de la resolución 3202 que, como les decía ahora, se adopta para poder formular o implementar el manual metodológico de las rutas integrales de atención en salud, las famosas RIAS. Recordarles cuál es el objetivo de estas RIAS, que pues es un tema que está muy movido en este momento en nuestro país, y es regular las condiciones necesarias para garantizar la integralidad en la atención en salud. Mire que yo ahorita les decía hace un momento con la RIA que propone también la política de primera infancia, es una herramienta muy, puede que no sea una herramienta muy completa y aborde todo lo que todos quisiéramos, pero sí nos ayuda a organizar la secuencia de acciones que nos van a ayudar a aterrizar lo que es esa integralidad en la atención en salud o la integralidad en la atención dirigida a la primera infancia, que no solamente es salud, ¿cierto? Entonces, es una herramienta que si la sabemos utilizar, pienso que puede darnos resultados muy interesantes. Aquí algunas características de las RIAS que pienso que vale la pena tenerlas en cuenta porque ahí le encontramos, digamos que la utilidad al trabajo en este sentido. Una es describir elementos clave de la atención basada en la evidencia. Mire que aquí lo resalté porque hace referencia a lo que les decía hace un momento, y es que esta normatividad no ha surgido de, de la nada. Yo pienso que Colombia ha venido avanzando de manera importante en construir normas teniendo en cuenta las experiencias locales exitosas, por supuesto, pero sobre todo la evidencia científica que tenemos más actualizada en este momento. Entonces, lo uno no está desconectado con lo otro y yo pienso que finalmente también somos nosotros los que operamos y bajamos y aterrizamos todas estas políticas, planes, programas, estrategias, los que estamos llamados a hacer una mayor articulación entre estos dos aspectos, entre la norma y entre la evidencia científica. También las RIA nos permiten la integración organizada mediante secuenciación de acciones poblacionales, colectivas, individuales. Esto también es muy importante porque a veces no sabemos de qué manera articular u organizar esas acciones poblacionales, lo colectivo y lo individual. Entonces, creo que aquí también hay cosas interesantes que podemos trabajar. Fortalecer la comunicación entre diferentes integrantes del Sistema General de Seguridad Social en salud y demás entidades a cargo de la salud. Facilitan la identificación apropiada de los recursos humanos de infraestructura y financieros, también muy importante. Precisan las responsabilidades de los diferentes integrantes del Sistema General de Seguridad Social en salud y demás entidades a cargo de salud. Esto es muy importante porque cuando tenemos absolutamente definidas y claras qué nos corresponde a cada uno, creo que también funcionamos de mejor manera. Y algo muy importante, y es que especifican o se precisan los resultados esperados de las intervenciones colectivas e individuales. ¿Cuántas veces nosotros no trabajamos en intervenciones que no sabemos para dónde van? Entonces es un llamado que nos hace las RIAS, venga, las líneas operativas o estratégicas, las acciones, las intervenciones que se definan en los municipios, en las instituciones, primero que todo deben clarificar hacia dónde nos quieren llevar, cuáles son esos resultados o esas metas que queremos buscar con esas intervenciones individuales, colectivas o poblacionales, porque de esa manera podremos saber eh, qué debemos hacer, qué debemos priorizar y qué no. Bueno, aquí para oxigenar un poco el tema de la normatividad, simplemente
Recordarles que en el país pues también se está trabajando mucho la importancia de los primeros 1000 días, que es esa sumatoria de los 279 días de la gestación, los 365 días del primer año y los 365 días del segundo año. Eso nos suma los famosos 1000 días. Ya lo había dicho hace un momento en la teleconferencia, nosotros también estamos muy convencidos de que en ese marco grande de todas esas acciones de salud sexual y reproductiva de la primera infancia, estos primeros 1000 días juegan un papel supremamente importante porque estamos de acuerdo con UNICEF que es un periodo crítico para el desarrollo cognitivo, el lenguaje, las destrezas sociales, mentales y emocionales de las personas. Entonces, por eso estamos también, digamos que convencidos de que de la manera como nosotros manejemos este periodo, pues vamos a tener unos resultados eh, adecuados o no. No es que tengamos que muchas veces las reflexiones que uno escucha, no, los niños se pueden potenciar más adelante, ¿cierto? Más adelante podemos seguir trabajando y seguramente sí, pero en estos primeros 1000 días se sientan unas bases supremamente importantes que vale la pena que las prioricemos y que las trabajemos desde la labor que hagamos cada uno de los que estamos en esta teleconferencia. Y hay una manera que nos dicen que se puede potenciar de manera muy importante esos primeros 1000 días y es garantizándoles principalmente a esa gestante, a esos niños y niñas, unas experiencias emocionales enriquecedoras. Eh, Eso se resume en esta palabrita que a veces a los académicos y a los de la ciencia nos cuesta un poco decir y entonces por eso decimos más fácil crianza humanizada o buen trato, pero es esto, es amor, es que los niños realmente se sientan amados, protegidos, acompañados y creo yo que será la manera más fácil y sencilla de poder potenciar estos primeros 1000 días y de conseguir ese fin último que nos habla la ley 1804, que es el desarrollo integral de los niños. Aquí pues les traía algunos elementos de por qué los primeros 1000 días pues son importantes desde la perspectiva nutricional, pero ya se me está terminando como el tiempo, simplemente decirles que los primeros 1000 días no solamente tienen entonces, como les decía, unos efectos a corto, mediano y largo plazo, sino que dependiendo, por ejemplo, de los resultados que tengamos en el indicador de talla para la edad, se van a generar unos resultados cuando este niño crezca y sea un adulto. Aquí hay un artículo muy interesante que seguramente cuando ustedes vuelvan a ver esta teleconferencia en nuestro canal de YouTube, van a poder tomar el dato. Es un artículo muy bonito de un autor que ha trabajado esto desde hace muchos años en Brasil y nos dice que, por ejemplo, cuando un niño a los 2 años tiene una talla adecuada, tiene por ejemplo 3 centímetros más de la población promedio de esa edad, puede tener una probabilidad mayor de que cuando sea adulto tenga 3 centímetros por encima de la población promedio de su edad. También nos hablan de que cuando el niño a los 2 años tiene un buen resultado en su indicador talla-edad, también hay posibilidades, hay probabilidades de que cuando es adulto tenga medio año más de escolaridad y ya sabemos cómo el tema de la educación es un determinante social en salud fundamental que muchas veces nos determina mortalidad infantil en la niñez, como lo vimos al inicio de la teleconferencia. También nos hablan de que cuando una niña tiene un buen indicador de talla a los 2 años, cuando esta chica crezca, esté en su periodo gestacional y tenga su hijo, este niño puede nacer con 80 gramos más que la población general. Entonces, por eso es que quienes están trabajando fuertemente este tema de los primeros 1000 días desde la perspectiva nutricional nos afirman esto que ustedes ven ahí en comillas. Si invertimos en nutrición, estamos realizando una inversión transgeneracional que se prolonga a largo plazo. Bueno. Entonces llegamos al tema de los lineamientos técnicos en IAMI y AIEP y aquí simplemente recordarles que estas dos estrategias tuvieron una actualización interesante. En el 2016 salieron nuevos lineamientos de la estrategia IAMI y de la estrategia IEPI en su componente clínico. En la estrategia IAMI nos proponen los mismos 10 pasos que veníamos trabajando con la versión publicada en el 2011, que es el primer paso relacionado con la política
con la formulación, la implementación y la evaluación de la política IAMI. El paso 2, que tiene que ver con la cualificación del personal que está atendiendo a la población materno-infantil. Y acuérdese que este es un tema súper importante que ya hemos abordado en las anteriores políticas y normas. Nos debemos estar actualizando, debemos comprender qué implica una atención integral a niños y niñas y maternas. El paso 3, que es el empoderamiento a las familias, también es un tema que toca con la séptima realización que hablábamos ahora en la política o en la ley 1804. El paso 4 también ya lo habíamos mencionado anteriormente, entonces mire que YAMI y AYEPI también nos ayudan a aterrizar un poco lo que nos propone esta normatividad. El paso 4 nos habla del buen nacimiento y de la obligatoriedad que tenemos de garantizar un proceso de parto con calidad y calidez. El paso 5, el acompañamiento en el puerperio, también es un tema muy importante. En este paso 4 y 5 también hay una relación muy importante con las guías de práctica clínica que tenemos en este momento en el país, y la invitación también es a que sigamos fortaleciendo la implementación de esas guías, porque no están basadas de la nada, están basadas en evidencia científica actualizada. El paso 6, que es el de el apoyo efectivo a la lactancia materna, y aquí digamos que yo quería hacer un énfasis importante en que en Colombia todavía tenemos unos retos muy grandes en el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. En primer lugar, pocos lo conocen, pocos saben cómo operarlo, entonces creo que ahí hay un llamado importante que de hecho nos hizo hace poco la doctora Chesa Luter, que es la referente de nutrición en la OPS para nuestra región. Hace poco lo dijo en una conferencia en Cartagena, que Colombia debía avanzar de manera más contundente en el cumplimiento de este código. Entonces, creo que es un llamado que vale la pena tener en cuenta. El paso 7, alojamiento conjunto, ¿cierto? Y es que independiente de las condiciones que rodeen a la atención del niño y de la materna, hay que garantizar ese alojamiento conjunto para poder promover de manera efectiva y apoyar de manera efectiva la lactancia. El paso 8 es la conexión que tiene IAMI en este momento de manera directa con AIEPI y con la ley 1804, hablando de la armonización de unas normas y de las estrategias que estamos trabajando. Aquí digamos que sería un punto importante, aunque sabemos pues que hay otros pasos que también tocan con algunos elementos, pero aquí pues lo vemos de manera más directa. El paso 9, entornos protectores y espacios amigables, y el paso 10, que es un reto que todavía es grande, y es poder hacer un trabajo articulado desde las instituciones de salud y más allá de ellas, con grupos o redes de apoyo que brinden atención con calidad y calidez pues, a esta población materno-infantil. Entonces, mire que seguimos con los 10 pasos, el compromiso es seguirlos trabajando de manera armonizada con toda esta normatividad. Esta era simplemente una reflexión que les quería hacer, pues, que les presenté hace un rato, pues, en ese pastelito grande donde pusimos algunos elementos que queríamos tratar en esta teleconferencia. Y es que, además de toda esta normatividad, de todas estas estrategias, lineamientos que han salido desde el nivel nacional y departamental, también vale la pena rescatar esos diagnósticos y esas experiencias locales que tenemos, porque al fin y al cabo toda esta normatividad, todas estas políticas nos hacen un llamado muy importante, y es hacer una adaptación de acuerdo al contexto, a las necesidades que tenemos a nivel local. Yo soy una convencida de que cuando bajamos de manera vertical todas estas políticas, estas estrategias, estas resoluciones, eh, hay como unas rupturas con lo que ya las instituciones y los municipios vienen trabajando, con lo que han identificado, con esos proyectos y programas que ya han visto que les dan de alguna manera buenos resultados. Entonces la invitación con esta diapositiva es a que rescatemos todas esas experiencias exitosas que tenemos en los municipios, que se han venido trabajando en los últimos años, que no fue que llegó una norma nueva, una política nueva y entonces barramos con todo eso. La invitación es a que reciclemos en el buen sentido de la palabra todo eso que hemos hecho, los mismos esfuerzos para trabajar la estrategia YAMI y IEPI, y hagamos las adaptaciones del caso y continuemos hacia adelante.
Cada vez que empezamos de cero, todos perdemos. Entonces, es muy importante que recobremos y recojamos todo eso que hemos venido trabajando. Aquí la invitación también es a la importancia de las evaluaciones. Si tenemos diagnósticos, muy bueno que le saquemos el jugo y no que se nos queden en informes en los escritorios de los gerentes, de los directores locales, de los alcaldes, sino que esos informes los pongamos al servicio del trabajo que estamos haciendo por la primera infancia. Y a que hagamos monitoreo y evaluación. Ese ya es un tema que no podemos perder de vista. Si no hacemos seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones que estamos haciendo, vamos como a ciegas, hacemos un montón de cosas, pero no sabemos si esas acciones nos están conduciendo hacia ese norte, hacia esas metas que nos planteamos a nivel local. Entonces es fundamental que llevemos a cabo procesos de evaluación y de monitoreo sistemáticos, es decir, continuos, a partir de unos indicadores poquitos, pero que sean medibles, confiables, con calidad del dato, como nos lo insisten todo el tiempo nuestros gerentes de sistemas de información, para que la información que obtengamos realmente nos permita la toma de decisiones, ¿sí? Que no sea levantar información por levantarle, por cumplir unos requisitos del Ministerio, del Instituto Nacional o de la Secretaría Seccional o de la Secretaría Local, sino que realmente sea una información que la utilicemos y que la pongamos al servicio de lo que estamos haciendo y de los destinatarios finales, que son los niños, niñas, familias, gestantes y demás, ¿sí? Y para eso entonces necesitamos que nosotros como profesionales estemos empoderados, que los gobernantes y la misma comunidad también esté empoderada, reclame lo que se viene haciendo, ¿sí? Y le demos pues continuidad, porque es la única manera de poder obtener resultados. Cuando hacemos programas, proyectos, trabajo continuo, realmente es donde empezamos a recoger frutos. Esta es una reflexión pues con la que pues prácticamente ya estoy terminando. Me faltan como 2 diapositivas. Eh, y es que más allá de conocer la norma, más allá de conocer las guías de práctica clínica, de saber qué políticas, qué planes nos rigen en este momento, es una parte súper importante, hay otra que nos permite avanzar o no, y son nuestros propios modelos mentales y nuestros propios sistemas de creencias. Con el tema de IEPI lo vivimos tal cual. Si nosotros hubiéramos tenido una mayor receptividad de muchas personas con las que empezamos a trabajar y a insistir hace años, seguramente tendríamos otros resultados en este momento, ¿cierto? Pero bueno, son los resultados que tenemos. Pero a veces son esas creencias de que, por ejemplo, lo que les decía hace un rato, lo que no está en la norma no me corresponde, ¿sí? Entonces la invitación es a que hagamos una reflexión como equipos de las instituciones, de los municipios y bueno, de las diferentes instituciones en las que ustedes estén, de cuáles son a veces esos aspectos de nuestra mentalidad, cuáles son esas creencias que a veces no nos permiten ser más receptivos, no nos permiten confiar más en lo que los otros nos dicen, a veces cuando estamos permanentemente juzgando, descalificando lo que sale, lo que nos propone, cuando nos resistimos mucho al cambio, es cuando realmente no podemos avanzar, ¿sí? Entonces, esta diapositiva, pues, era para hacer esa reflexión. Como ya estoy sobre tiempo, pues no me voy a detener mucho en ella, no voy a agotar todo lo que habría por analizar en este aspecto, pero simplemente es dejarle la inquietud de que también, de acuerdo a la apertura que nosotros tengamos de todas estas propuestas que hemos venido trabajando en esta teleconferencia, también dependerá la operativización de ellos no nos podemos olvidar que a veces de decisiones pequeñas que nosotros tomamos en un consultorio, en lo que compete directamente con nuestro trabajo, todo eso siempre tiene efectos, efectos en nosotros mismos, efectos en los niños que estamos atendiendo, las gestantes que estamos atendiendo. Yo soy una convencida del efecto mariposa, una cosita chiquita que yo puedo hacer puede tener unos efectos y generar otra gran cantidad de situaciones mucho más grandes y de ahí pues digamos que la invitación a que valoremos todo lo que nosotros hagamos y a que reconozcamos que las cosas que hagamos o dejemos de hacer siempre van a tener unos efectos en las personas con las que estamos interactuando.
Entonces, estos son los retos ya para recoger todo lo que les he venido diciendo en esta teleconferencia. Yo creo que como profesionales de la salud u otros actores que están en este momento trabajando por la primera infancia, todos, en mucha o poca medida, podemos contribuir por el desarrollo integral de los niños y las niñas, que es ese fin o ese llamado importante que nos hace la ley 1804. Ya es obligatorio, ¿cierto? Pero yo creo que más allá de lo obligatorio es que realmente estemos convencidos. Estamos llamados a brindar una atención integral en salud a toda la población, pero con mayor razón pues a esa primera infancia, en esos primeros 1000 días. Estamos llamados a hacer dentro de esa atención integral una atención con calidad y calidez, centrada no en lo que nosotros creemos y en nuestras comodidades, sino en las verdaderas necesidades y derechos de las mujeres, los niños, las niñas y sus familias. Llamados a hacer una atención contextualizada, por eso los diagnósticos, las evaluaciones se pueden poner al servicio de esto, teniendo en cuenta esa situación, esos resultados de los indicadores, de los determinantes sociales en salud. No podemos brindar una atención sin saber cuáles son las verdaderas condiciones en las que vive la población que llega a demandar nuestros servicios. Una atención con profesionales realmente convencidos y empoderados de la labor que estamos haciendo. Cuando no estamos convencidos de la labor que estamos haciendo, es cuando empezamos a dejarnos llevar por el día a día y empezamos a hacer una gran cantidad de situaciones mecánicas, sin sentido, sin un norte y sin un propósito. Estamos llamados a una atención en salud donde involucremos procesos educativos y comunicativos efectivos, con enfoques pedagógicos donde todos aportemos. Yo creo que ya estamos en un momento en el país y en el departamento en el que está mandado a recoger esa educación vertical, esa educación instruccional, donde yo soy el que sé y yo le doy las órdenes a la gestante, a los niños, a las personas. Yo creo que ya hay suficientes evidencias de que nos va mejor cuando trabajamos en una comunicación bidireccional con la población, cuando nosotros obviamente les damos la información desde nuestro saber, desde nuestra experiencia y conocimiento, desde la evidencia científica, pero contando con el otro, contando con la decisión y con el derecho a tomar decisiones de esa materna, de esa población. ¿Sí? Entonces, esa es una invitación importante que también estamos haciendo y que pues ojalá se tenga en cuenta dentro del marco de esa atención integral en salud y en general a la primera infancia que se está proponiendo. Los dejo entonces con esta reflexión, con esta diapositiva que sale realmente de mi mente y de mi corazón, y es que si sabemos quiénes son los niños y las niñas, realmente nos vamos a comprometer en el trabajo por ellos y con ellos, ¿sí? Detrás de esa convicción, de ese amor que yo tenga por el trabajo, por esa primera infancia, creo que detrás de eso viene la garantía de los derechos de esos niños y esas niñas, viene que yo posibilite desde lo que esté haciendo, desde el lugar que me corresponde en la institución, en el municipio, la posibilidad de brindar esas verdaderas oportunidades a gestantes, niños, niñas y familias para que tengan una experiencia de vida saludable y feliz. Entonces, muchas gracias. Antes de abrir entonces el espacio de preguntas en el chat, como nos lo indicó al inicio de la conferencia Alonso, les quería volver a recordar la programación que tenemos en este ciclo de teleconferencias. Hoy hicimos la primera y la semana entrante entonces los invitamos a la segunda teleconferencia, que es sobre el enfoque nutricional de las gestantes, un reto para el personal de la salud. Entonces recuerde que vamos a estar el 22 de junio de 4 a 6 de la tarde con mi compañera Natalia Andrea Álvarez. Para los que se conectaron en el desarrollo de la conferencia, al inicio les propusimos que si estaban en al menos 10 de estas 12 teleconferencias que se están ofreciendo pues a partir de este proyecto de la Secretaría Seccional de Salud, les podemos brindar un certificado eh, por las horas, por las 20 horas u ojalá por las 24 horas que corresponden a las 12 teleconferencias. Entonces, muchas gracias. Ya entonces en esta media horita adicional abrimos el espacio de preguntas, de comentarios. Recuerden que la idea es que los escriban en el chat y nosotros uno a uno vamos a estar respondiendo a ellas, obviamente en la medida pues como de nuestras posibilidades. Muchas gracias.
Entonces vamos a mirar el chat. Les recuerdo que en este momento nos acompañan 312 personas. Creo que es una participación muy buena y de verdad muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros en este espacio. Entonces vamos a mirar ahora sí las preguntas que nos han puesto en el chat. Preguntas relacionadas con el tema. Estamos aquí mirando el chat, ubicando las preguntas o comentarios relacionados con el tema. Bueno, sabemos que seguramente no estamos 308 o 312 personas, sino muchos más, porque habían personas conectadas, pero varios de sus compañeros participando, entonces eso nos alegra mucho. Bueno, por acá nos están haciendo una pregunta, José Gañán, que si podemos facilitarles el PowerPoint. Es posible, sin embargo creemos que es más chévere cuando les queda la conferencia completa. Como nos decía Alonso al principio de este espacio, nosotros vamos a tener disponible este video en nuestro canal de YouTube, que ahorita si quieres se los ponemos en el chat para que ustedes puedan ingresar a él y si no también se los hacemos llegar a través del correo electrónico para que sepan en dónde queda alojada esta conferencia, la puedan compartir o ustedes mismos la puedan volver a escuchar. Bueno, por acá también José Gañán nos hace un comentario. Al determinante de convivencia social y salud mental, imagino que el Plan Decenal de Salud Pública se le tiene que trabajar mucho y fortalecer las comisarías de familia en razón de las recurrentes prácticas de maltrato físico contra los niños y niñas desde la primera infancia. Es muy importante tu aporte, José. Creemos que el tema psicosocial, pues como se le ha querido llamar, es un asunto trascendental y transversal, creo yo, a la vida de las personas. Yo pienso que se le han abierto posibilidades y oportunidades, pero es verdad que hay todavía unos grandes retos en ese sentido. Él también por acá nos hace un comentario. En Chicorobo nos preocupa que los niños y niñas que llegan a la ESE Hospital María Auxiliadora, remitidos o llevados allí por los diferentes operadores de primera infancia, los médicos no les formulan los medicamentos que más favorecen su recuperación. Los niños y niñas regresan a casa y luego se complica su situación de salud, generalmente con problemas asociados a desnutrición, y están llegando en estado grave al Nutricentro Maná, Goticas de Vida, y de allí algunos son remitidos a la Clínica Panamericana de Apartado. Así las cosas, el programa de atención integral a la primera infancia en el municipio pareciera no lograr lo suficiente en el seguimiento al componente de salud. Bueno, yo pienso que esos son los retos a los que nos estamos enfrentando. Yo creo que hay una legislación que nos brinda unas grandes oportunidades, pero yo estoy de acuerdo con José en que los retos más grandes los tenemos en cómo adaptarlos y cómo operativizarlos en el territorio. Y yo pienso que esta situación que nos cuenta José de alguna manera obedece a que todavía no hemos hecho las suficientes articulaciones del asunto. Yo nada más ayer hacía una apreciación, pero espero que dentro de poco la cambie, porque yo sé que hay unos asuntos estructurales dentro de nuestro sistema de salud, pero lastimosamente de todos los entornos, quienes más nos hace falta bajar esta ley 1804 es precisamente al entorno salud.
Yo creo que tenemos un reto muy grande todos en cualificar, en hacer actividades de sensibilización, de capacitación, de difusión de la política pública de primera infancia del país y del departamento, para que realmente todo nuestro personal esté lo más alineado y armonizado con todas estas propuestas. Porque como decíamos ahora, es importante que estemos convencidos, pero también hay un elemento ahí fundamental y es que ya es una obligación brindar una atención integral. En el caso de los niños con desnutrición es un derecho garantizarles la atención inmediata, oportuna, para la estabilización de su estado agudo en los casos de niños con desnutrición y posteriormente garantizar todo ese proceso de recuperación nutricional, pues de acuerdo a las condiciones que el niño o la niña tenga. Entonces creo que tenemos que seguir trabajando mucho en esas articulaciones, ICBF, Buen Comienzo Antioquia, el hospital, la alcaldía, las comisarías, las ESES, las EPS, o sea, hay todo un trabajo que de verdad todavía hay que seguir fortaleciendo mucho. Seguramente hemos trabajado en ese sentido, pero todavía estas situaciones que nos comenta José desde Chigorodó son una realidad en nuestros municipios y hay que seguirlas dando a conocer y tratar pues de que la situación mejore. Bueno, por acá el mismo José, que ha estado muy activo desde Chigorodó, nos dice, hay EPI en Chigorodó y al interior de la ESE Hospital María Auxiliadora, ha salvado muchas vidas de niños y niñas de primera infancia. La estrategia se debe fortalecer porque logra articular esfuerzos con los diferentes operadores de primera infancia, de cero a siempre, Buen Comienzo e ICBF. Entonces, muy bien, qué bueno que esa sea la percepción y la experiencia de Chigorodó y ojalá pueda ser la de muchos otros municipios. Bueno, por acá José también nos está diciendo, desde el modelo flexible Buen Comienzo Antioquia, en 18 municipios del departamento se están adelantando acciones para hacer ajustes y elaborar la RIA, la Ruta Integral de Atenciones de los Niños y las Niñas. Así es, efectivamente ayer en la conferencia que les cuento que estuve, en el encuentro de la Mesa Departamental de Primera Infancia, se mencionó el trabajo que se está haciendo en estos 18 municipios de Antioquia. Ojalá que el trabajo de estos municipios priorizados nos pueda dar luces de cómo podemos potenciar esta política en el resto del departamento. Bueno, por acá nos están agradeciendo por la conferencia. Bueno, por acá Elizabeth Sucerquia nos hace una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la política de promoción del desarrollo integral temprano y la ley 1804? Bueno, esa es una pregunta muy valiosa. La ley 1804 es la política nacional de primera infancia, ¿sí? Y la política de promoción del desarrollo integral temprano es la política de primera infancia, pero que ya tenemos aquí adaptada en el departamento. Yo les decía hace un momento que esa política de promoción del desarrollo integral temprano que tenemos en Antioquia es la respuesta que como departamento dimos a lo que nos propone la ley 1804. Entonces, están en concordancia, buscan, digamos que, objetivos y fines muy similares, solo que digamos que Antioquia ya con esta política específica está teniendo en cuenta algunos aspectos que responden al contexto y a las necesidades y situaciones particulares que tenemos aquí en el departamento. Bueno, aquí seguimos revisando el chat. Bueno, por aquí Néstor Alberto Manrique nos hace un comentario que ha adelantado con respecto a la formación del talento humano desde la academia para que conozcan estas directrices y estrategias en todo el país, porque legalmente llegan a los municipios en paracaídas. Bueno, yo pienso que esta es una reflexión muy importante, Néstor.
De hecho, pues nosotros también estamos del lado de la academia de la Universidad de Antioquia y muchas veces hemos hecho estas reflexiones. Creo que hemos hecho algunas acciones, no con la velocidad que quisiéramos, pero poco a poco, digamos que el trabajo que se ha venido evidenciando en cuanto a primera infancia, incluyendo el área de salud sexual y reproductiva y demás, se ha venido integrando a los currículos, a veces de manera informal o a veces de manera formal y a veces de manera informal. Este último, pues a través de ese currículo oculto que a veces trabajamos con los estudiantes. Por ejemplo, en la Universidad de Antioquia ya hemos venido desde medicina, enfermería y nutrición trabajando el tema de IEPI, de IAMI, desde que salió la última política de primera infancia, la ley 1804, se ha empezado también a trabajar estas estrategias con ese marco normativo general. Hay cositas que se han venido haciendo, pero la verdad es que todavía falta mucho. Y creo que esa apertura de la que yo hablaba ahora, esos esquemas mentales que a veces tenemos, hay que empezarlos a impactar, por decirlo de alguna manera, desde las mismas instituciones de formación del talento humano. Ahí también hay unos retos muy, muy grandes y creo que hay que seguir invitando a la academia a participar de estos análisis y de estas reflexiones. Es como lo que podría decir. Rosalvina Pinto Figueroa nos pregunta si hay sanciones para las entidades que no cumplan la ley 1804. Bueno, ayer nada más en la reunión en la que estaban nos comentaban que hay sanciones disciplinarias, ¿cierto? Que se pueden hacer desde la superintendencia, desde la supersalud, por ejemplo, para lo que tiene que ver con nuestro sector salud. Mm, pero lo que sé es que son sanciones disciplinarias, no son sanciones económicas ni sanciones de cierre de instituciones, es más en ese sentido. Por acá Isabel Cristina Restrepo nos pregunta, ¿cómo podemos integrar al personal médico en las acciones respectivas para la atención integral a la infancia y a las gestantes? Bueno, esos cómo a veces son difíciles de responder porque dependen de la dinámica, de las condiciones que viva cada municipio y cada institución. Por eso, digamos que los principales llamados a aterrizar toda esta normatividad son las personas que saben cómo, eh, cómo se está moviendo el tema de la atención integral en sus instituciones y municipios. Sin embargo, pues yo creo que en esta conferencia dimos algunos elementos. Yo pienso que hay que generar diferentes tipos de estrategias para vincular al personal médico y al personal de salud. Uno mínimamente es haciendo difusión de estas normas. Yo creo que una situación que nos ha ocurrido de manera muy frecuente en el sector salud es que no conocemos las normas que nos rigen o a veces las conocemos, pero creemos que eso es carretica. Entonces, un paso muy importante por el que tenemos que empezar es a darlas a conocer. Yo he preguntado últimamente en algunas instituciones por las que he pasado si conocen la ley 1804 y la gente se mira. Entonces, ese es un primer momento y ojalá que todas esas acciones de sensibilización, de motivación, de articulación, de involucrar a los diferentes actores de los municipios en esta ley, se haga a partir de una autoridad local, porque a veces es personas que mm, voy a decir algo muy maluco, pero de pronto puede que no tengan la suficiente credibilidad en una institución, en un municipio, ¿sí? Entonces, estos temas los tiene que hablar la autoridad local, la autoridad de salud o incluso el mismo alcalde, la misma mesa de infancia, de primera infancia, infancia y adolescencia que se está moviendo en el municipio, para que el asunto quede como una política oficial adoptada por el municipio y por las instituciones. Hace poco también hacía una reflexión en una institución por la que pasé, y es que a veces no tenemos claridad de la implicación de una política. Es como cuando yo llego a una institución y me dicen, vean,
A usted lo vamos a contratar en esta institución, usted va a firmar un contrato con nosotros. Pero dentro de las cláusulas contractuales, usted está obligado a cumplir con estas políticas que tenemos en esta institución, ¿sí? Y es como si yo firmara ese contrato y después hiciera caso omiso y hiciera solamente lo que yo quiera. Entonces es lo mismo con estas políticas a nivel más macro. No es que es si yo quiero o no quiero, es que es una directriz nacional, departamental y local, y todos estamos llamados a aportarle de la mejor manera desde el quehacer en el que nos estemos moviendo. Las políticas son para cumplirlas. No es como las guías que son recomendaciones por sí, sí. Entonces yo creo que en ese sentido también tenemos que hacer un trabajo muy grande. ¿Qué implica una política? ¿Qué concepto tengo yo de lo que es una política, de lo que es una norma técnica, de lo que es una resolución? Y creo que ahí también vamos a ir, digamos que generando cambios. Karen Pájaro nos dice, cordial saludo, doctora, cuando usted decía al principio sobre los indicadores o estadísticas sobre la mortalidad en Colombia por edad, ¿qué pasa con los lugares que no están reportados? ¿Eso queda así o hay un ente investigador? Bueno, pues digamos que el mecanismo para verificar qué casos se presentan y qué no son los procesos de vigilancia en salud pública o procesos epidemiológicos. Es la manera como tenemos en este momento en el país la forma de poder identificar estos casos, de hacerles un análisis de si sí cumplen con la característica de caso confirmado por EDA, por IRA, por desnutrición, por mortalidad materna. Sí son investigados, porque digamos que el Instituto Nacional de Salud, como el ente rector del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública o Vigilancia Epidemiológica, le exige a cada municipio, a cada departamento, que cada vez que se identifique por el CIVIGILA o por el RUAF un caso, por ejemplo, de enfermedad diarreica aguda en un menor de 5 años, se debe desplegar todo el proceso que eso implica después de la identificación. Solicitud de información a la institución de salud o a las instituciones de salud por las cuales pasó el niño en ese proceso de atención en salud, con profesionales, por ejemplo, en el caso de los eventos de EDA o IRA y de nutrición, deben haber unos comités conformados por pediatras o por personal calificado para hacer un análisis de esas fuentes, de cómo fue atendido ese niño a partir de esas historias clínicas que las instituciones envíen, de esas entrevistas a la familia que se deben hacer en algunos casos de estos eventos y posteriormente de todo ese análisis, de toda esa confirmación de lo que sucedió con el niño en ese proceso de enfermedad, atención y muerte, se decida si el caso realmente es una muerte por enfermedad diarreica o no. Entonces hay un proceso, creo yo, interesante en el país, que Antioquia pienso que ha sido muy juicioso en ese sentido y por eso yo me atrevo a decir que las estadísticas que tenemos en este momento de mortalidad materna, de mortalidad por IRA, EDA y de nutrición y de otros eventos de salud sexual y reproductiva de infancia son muy cercanos a lo que realmente nos está pasando en los municipios. Bueno, por aquí mi coordinadora Silvia Elena Uribe dice, Nidia, felicitaciones por la claridad en el tema. Contarles también que tenemos un plan de capacitaciones para próximos meses en cada región para el componente neonatal en el marco de los primeros 1000 días. Sí, efectivamente, además de este ciclo de teleconferencias que les estamos brindando a través de este proyecto financiado y apoyado por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, hay otros cursos que se van a ofrecer en cada subregión del departamento en el marco de los primeros 1000 días, pero con énfasis en el componente neonatal. Entonces les estaremos contando cuándo se van a ofrecer, en dónde, para que quienes quieran participar, pues podamos entonces darles información. Bueno, por aquí Sandra Duque nos dice, buenas tardes, Nidia, me parece interesantísimo este tema y quisiera saber qué se está haciendo para sensibilizar al personal de salud de las instituciones para que de verdad se respete a la mujer gestante en sus derechos y no se dé la violencia obstétrica. Bueno, pues digamos que lo que se está haciendo es que a través de estos escenarios de teleconferencias, de cursos que se están
brindando en el marco de este convenio. Se está trabajando en ese sentido. Entiendo que también con este tema específico que usted nos menciona de la violencia obstétrica, que no solamente pasa en el departamento, sino en muchas partes del país, también se motivó la expedición de la circular 0016 que salió en marzo de este año, si no estoy mal, generando en las instituciones de salud unos lineamientos muy concretos de cuáles son los aspectos que sí o sí en las instituciones de salud se tienen que cumplir, no solamente pensando en el tema de calidad, sino también en los partos humanizados, que ya es una directriz no solamente de las políticas que tenemos en este momento, de las resoluciones, sino incluso de las mismas guías de práctica clínica, eh, a las que también estamos obligados a implementar en las instituciones de salud. Entonces, a través de esa circular, el ente nacional está tratando de hacer un poco de presión para que realmente a este tema se le preste atención, se le garantice esa atención humanizada a las gestantes y digamos que los entes territoriales están obligados a hacer una verificación del cumplimiento de esta circular a través pues como de los procesos de vigilancia y control, ¿cierto? Sobre todo el ente departamental. Bueno, por aquí Mildred y Alexandra Pineda nos dice cómo fortalecer más en las IPS el paso 4 de lineamientos técnicos, estrategia IAMI y IEP. Bueno, el paso 4 precisamente habla del nacimiento no violento, el parto con calidad y calidez. Yo pienso que tenemos una herramienta muy buena, pues además de lo que acabo de decir de la circular 0016, que es la misma guía de práctica clínica. Ahí nos hablan de manera contundente y clara de qué hay que hacer, de cuáles son esas prácticas que ya no son vigentes y que obstaculizan el hecho de que la mujer tenga una experiencia más tranquila y feliz de su parto. Entonces, pienso que sobre todo con ese personal médico que a veces, sobre todo con el especialista, pues qué pena decirlo, pero a veces es con quienes encontramos un poquito más de resistencias, ese es el camino poder trabajar esas guides, la implementación de esas guides en, en, en las instituciones y creo que los hospitales, las sedes, las instituciones que están muy alineadas con la implementación de la estrategia IAMI y IEPI, también por ahí hay posibilidades, especialmente si la institución adoptó una política IAMI o IEPI, por lo que hablábamos hace un momento. Cuando se adopta una política no es para pegarla en las carteleras de la institución, sino realmente para garantizar su operativización. Bueno, por acá Elizabeth Sucerquia nos dice, la estrategia IEPI debe ser implementada de manera obligatoria en los jardines de Buen Comienzo. Bueno, pues no sé dónde esté ubicada Elizabeth Sucerquia, pero si está ubicada en la ciudad de Medellín, sí es obligatorio porque dentro de los lineamientos técnicos del programa Buen Comienzo está la directriz de que se debe implementar el componente comunitario de la estrategia. Entonces, es un tema que también hemos avanzado mucho en la ciudad, ha sido una experiencia muy bonita que hemos trabajado con este programa, ha sido una alianza estratégica que creo que nos ha ido dando frutos muy interesantes y que ojalá pues esta experiencia se extrapole al resto del departamento. Bueno, por aquí Asenet Castrillo nos dice, ¿qué apoyo tiene desde la SSA para la estrategia IEPI y IAMI para los municipios como Segovia, que no están bien establecidas aún? Bueno, pues como les decíamos hace un momento, realmente en este momento, en el proyecto que se está desarrollando actualmente, no hay capacitaciones específicas. Por eso, digamos que se abrió la gran oportunidad que veo yo de trabajar unos temas centrales de la estrategia a través de este ciclo de teleconferencias. Lastimosamente no hay en este momento posibilidad de hacer asistencia técnica presencial o de desplazarnos directamente a los municipios, eh, pero pienso que ya hay muchos elementos
que se han trabajado en años anteriores, de capacidad instalada que se ha dejado en los municipios, que se puede reciclar, como lo he dicho en el buen sentido de la palabra, y si requieren de pronto material adicional, el material de los últimos lineamientos de IEPI 2016, se los podemos facilitar. Puede ser que a todos estos correos que ustedes nos están registrando en el chat, en esta teleconferencia, les compartamos esta información. También pues digamos que de ahí ustedes puedan trabajar y desarrollar acciones para actualizar a su personal. Bueno, por aquí Beatriz Cecilia dice gracias por esta oportunidad porque nos fortalece a los municipios para fortalecer y articular los programas de primera infancia, IAMI y IEPI. Y bueno, comentarios muy similares a los de Beatriz Cecilia Chaverra, pues nos han puesto a lo largo de todo el chat. Muchas gracias de verdad por su interés y por recibir de muy buena manera esta teleconferencia. Bueno, por acá Ramiro Alejandro Arango nos dice, es importante el recorrido que hace por el espectro normativo que aborda la primera infancia en nuestro país. ¿Cuál sería para usted el punto o fundamento en el que convergen estas normas? Lo digo con el ánimo de comprender como un solo espacio de acción y no como políticas nacionales y políticas departamentales aisladas. Sí, de hecho, pues esa fue como la motivación que nosotros tuvimos en trabajar este tema de la normatividad en esta teleconferencia y es mirar de qué manera podemos converger en ella. Yo pienso que hay dos palabras o dos aspectos grandes claves que recogen todo lo que trabajamos y es la garantía del desarrollo integral y la garantía de la atención integral de los niños y las niñas. Mire que el desarrollo integral es el fin último de la política o la ley 1804, que nos lo vuelve y nos lo repite el Plan Decenal de Salud Pública en su dimensión transversal que toca con la primera infancia y la infancia. Y cuando llegamos a las últimas resoluciones, hablamos de la importancia de la atención integral en salud en la resolución 429-3202. En el mismo plan de acción de los 1000 días que hay, también nos reiteran el compromiso que tenemos con garantizar esa atención integral. Entonces, creería yo que son los dos aspectos grandes, el desarrollo integral y la atención integral a población materno-infantil. Bueno, por aquí Natalia Ospina nos dice, ¿cómo podríamos implementar en los municipios estrategias más llamativas para participar en la estrategia IEPI, no solo a nivel institucional, sino también poblacional, ya que la comunidad en ocasiones no se ve tocada por la misma, la cual es indispensable para un adecuado desarrollo integral del menor de 5 años? Bueno, yo pienso que esta reflexión que nos hace Natalie es muy importante, tanto así que la misma política nacional de primera infancia, el mismo plan decenal de salud pública nos propone como una estrategia, como una línea estratégica u operativa importante la movilización social. Eso porque estamos convencidos de lo que dice Natalie, de que si no hay una participación real y efectiva de la comunidad, si no hay un empoderamiento, por ejemplo, de las familias, de los niños y las niñas, no vamos a tener los mismos resultados. Mire que en la misma ley 1804, uno de los entornos clave que quedó claramente establecido es el entorno hogar, porque con las familias hay que trabajar, el entorno educativo, porque con los docentes hay que trabajar. El mismo componente comunitario de la estrategia IEPI nos dice que las prácticas claves de IEPI están dirigidas directamente a la comunidad, a las familias. Entonces, yo siempre he dicho que el corazón del componente comunitario de la estrategia IEPI es esa promoción y educación de las prácticas clave que se hace en esos escenarios comunitarios a través de los programas, los proyectos que estamos trabajando en cada municipio. Muchas veces en muchos escenarios nosotros hemos dicho, bueno, si el municipio está trabajando con proyectos a población general, incluso ni siquiera niños y niñas y gestantes, en los cuales visitan veredas, visitan las casas, el área rural, incluso a veces dispersa. ¿Cómo no insertar dentro de esos espacios algunos elementos de estas estrategias? En algún momento, por ejemplo, cuando se estaba, o no sé si todavía se está trabajando, proyectos o programas de APS, decíamos, la APS de los niños es IEPI,
cuando un agente comunitario, cuando un agente educativo llega a una familia, si encuentra un niño enfermo, ahí es el escenario perfecto para aplicarle la guía de evaluación del niño y verificar qué está pasando. O si no está enfermo, es el escenario perfecto, de acuerdo a las necesidades que encuentra en ese hogar, para generar educación en prácticas clave. Y también el paso 10 de IAMI nos lo está proponiendo. Hay que hacer un trabajo más allá de las IPS. Podemos trabajar redes de apoyo comunitario con quienes nos articulemos. Aquí en Medellín tenemos una experiencia que todavía tiene mucho por trabajarle, que es la red de apoyo de lactancia materna de Ciudad, que se hizo con una alianza entre la Secretaría de Salud de Medellín, el ICBF y otros actores de Ciudad. ¿Qué se hace, por ejemplo, en esa red? Que, por ejemplo, se logró capacitar y cualificar una serie de madres PAMI, unas señoras súper tesas, valga pues el término, en el tema de lactancia, acompañamiento a familias, se cualificaron en unos procesos financiados por esta secretaría y después se conformó un directorio que se entrega en las instituciones de salud. Después de que las madres salen de su parto, estas mujeres tienen la posibilidad de que si se presenta alguna dificultad con la lactancia materna, pueden llamar a una de estas mujeres y pueden ser orientadas. ¿Sí? Entonces son diferentes alternativas, iniciativas que podemos hacer a partir de todas estas estrategias. Bueno, ya vamos a contestar entonces la última, para ya cerrar y ser muy puntuales con el tiempo. Por aquí Melvi Esther Flores nos dice buenas tardes y gracias por la oportunidad que nos dan. Y como la compañera preguntó cómo se organizaría la IEPI, ya que en el momento estamos organizando estrategias PIC en nuestras veredas, hemos encontrado niños y niñas de bajo peso. Bueno, yo creo que con este tema también, pues por cuestiones de tiempo no se puede abordar todos los temas, pero ustedes saben que también tenemos una resolución, la resolución 5406 de 2015, que nos definió claramente qué hacer con los niños de bajo peso y especialmente con los niños que tienen desnutrición aguda, es decir, su peso para la talla es bajito. Entonces creo que también es muy importante que socialicemos estos lineamientos con el personal de salud de las instituciones y de las direcciones locales de salud, porque ahí también hay claramente una RIA, es una de las RIAs que ya de hecho está publicada para todo el país, que es la RIA de la atención al niño con desnutrición aguda. Entonces ahí hay un trabajo importante por hacer. Y lo otro, ya que tocamos el tema de bajo peso, todos sabemos que a veces la desnutrición comienza desde antes, ¿cierto? Durante la gestación, cuando la materna cursa, por ejemplo, con un RCIU, pero también desde IEPI, desde todas estas políticas y estrategias, hemos estado insistiendo en la importancia de que cuando un niño nace con bajo peso al nacer o nace pretérmino, no es y, sino o, cualquiera de las dos situaciones, como derecho y ya como una directriz absolutamente clara para el país, es que estos niños, una vez salen en la materna pues de su parto, no se pueden ir para la casa, no se pueden ir de alta sin antes garantizarles una cita, una atención en un programa de alto riesgo neonatal o programa canguro, como los conocemos en algunas EPS. Entonces, es una directriz muy importante. Si nosotros también queremos impactar la desnutrición, hay que empezar a intervenir esos niños que nacen pretérmino con bajo peso desde el nacimiento, además porque ya lo hemos confirmado en los análisis, por ejemplo, de mortalidad neonatal, perinatal, en la mortalidad por IRA o de nutrición en el departamento de menores de 5 años. Nos hemos encontrado en análisis que se han hecho en estos últimos 5 años que cuando un niño muere en ese periodo perinatal o neonatal o por cualquiera de estos otros eventos, edad de nutrición, más del 50 o 60% de estos niños tenía el antecedente de haber nacido con bajo peso o prematuros. Entonces, es real la necesidad que estos niños tienen en su primer año de vida de seguimiento y acompañamiento. Esos niños no se pueden ir para la casa sin ningún tipo de atención. Entonces, es otro tema muy importante que vale la pena tener en cuenta. Bueno, entonces yo creo que ya hemos llegado al final. Esperamos pues haberles respondido la gran mayoría de sus preguntas o de sus inquietudes.
Y nuevamente pues les agradecemos mucho el haber participado en este espacio. No olviden por favor la programación de este ciclo de teleconferencias. Nos vemos nuevamente con ustedes el próximo 22 de junio a esta misma hora. Muchas gracias.